Bienvenidos a Leyendo con Laura. El día de hoy les traigo un video especial porque hoy haré la reseña de uno de los libros más fuertes y reveladores de México, Marcial Maciel, Historia de un criminal, escrito por la periodista Carmen Aristegui. No estamos frente a una novela de ficción ni a un escándalo pasajero. Este libro nos muestra cómo un hombre, Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, pasó de ser considerado un santo en vida a ser desenmascarado como un depredador protegido por el poder político, económico y religioso. Hoy vamos a recorrer esta historia paso a paso, siguiendo el camino que Carmen Aristegui nos trata en su investigación, para entender cómo pudo ocurrir algo así y sobre todo qué significa para la fe, la justicia y la sociedad. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, a que me regales un like y me envíes todos tus comentarios. Iniciamos. Marcial Maciel, Historia de un criminal, escrito por Carmen Aristegui. En la primera parte, Carmen Aristegui nos platica la historia o la biografía de Marcial Maciel. Él nació en Cotija, Michoacán, y desde muy joven mostró una mezcla de carisma y ambición. En los años 40 fundó los Legionarios de Cristo, una congregación que pronto atrajo a familias poderosas y al Vaticano. Su imagen, la de Maciel, era la de un hombre disciplinado, cercano a los jóvenes, obsesionado con la pureza y la educación. Pero desde sus primeros años como líder religioso empezaron las primeras denuncias. Seminaristas que hablaban de conductas indebidas, de abusos disfrazados de gestos de confianza espiritual. Todas estas denuncias, o parte de ellas, llegaron a Roma, pero fueron ignoradas. La excusa siempre fue la misma: proteger a la iglesia. Y hasta aquí es de lo que trata la primera parte del libro, la introducción de este libro. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Callar para proteger la institución es justificable o es complicidad? En el bloque 2, Carmen Aristegui nos habla sobre el crecimiento de los legionarios. Los Legionarios de Cristo crecieron a una velocidad impresionante. Colegios, universidades, seminarios, la organización se volvió millonaria. Y toda esta evolución y toda esta historia también la pueden ver ahora en el documental de HBO Max, que está increíble, por favor véanlo. Y ahí nos narra y nos va describiendo todo esto que Carmen Aristegui nos platicaba en este libro. Se llama El Lobo de Dios. Políticos, empresarios y familias adineradas confiaban en Maciel. Muchos lo consideraban un hombre santo. Era recibido en el Vaticano como un modelo de sacerdote. Juan Pablo II, por ejemplo, lo presentó en varias ocasiones como ejemplo de fidelidad. Pero mientras tanto, en lo oculto, las denuncias seguían llegando. Y aquí es cuando aparecen los testimonios de las víctimas. Esta parte del libro es una de las más dolorosas. Aquí Carmen Aristegui recoge las voces de quienes fueron abusados por Maciel, jóvenes seminaristas que buscaban crecer espiritualmente, pero que terminaron atrapados en una red de manipulación. Muchos de ellos desde que eran unos niños o muy jovencitos. El patrón era siempre el mismo. Primero, el acercamiento paternal. Luego, la confianza espiritual, hasta que finalmente llegaba el abuso.
Muchos quedaron con culpa, con miedo, creyendo que eran ellos los pecadores. Imagínate tener 14, 15 o 16 años y que tu propio guía espiritual sea el que abusa de ti. ¿Qué harías? ¿Qué crees que ocurriría en tu mente, en tu cabeza? Imagínense la confusión de estos jovencitos. Y el miedo a hablar, a que sus propios padres les creyeran o no, la vergüenza, la culpa, es todo un trama y todo un trauma. En el siguiente bloque se habla sobre todo el encubrimiento del Vaticano. Aquí es donde llegamos al corazón de la polémica, porque durante décadas el Vaticano recibió reportes. Papas, cardenales y obispos sabían de las acusaciones y aún así decidieron proteger a Maciel. ¿Por qué? Pues porque los legionarios eran demasiado útiles, traían dinero, prestigio y vocaciones. Ahora también es aterrador enterarte que detrás de un teletón estaban los legionarios de Cristo. Todo este pueblo de Cristo o pueblo de Dios, como ellos también se llamaban. Maciel era el hombre perfecto para mostrar que la iglesia estaba viva y fuerte. En los años 90, cuando las víctimas se organizaron para denunciar públicamente, fueron tratados como enemigos de la iglesia, como en cualquier otra secta, ¿no? Ellos actuaban de esta forma. Los acusaron de querer destruir la fe, cuando en realidad lo único que querían era justicia y que se supiera la verdad, lo que ocurría ahí dentro. Porque ya no solamente era Maciel, sino también muchos sacerdotes, muchos seminaristas, muchas personas que pertenecían a este grupo o a la cúpula de este grupo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué es peor, el crimen de un hombre o el silencio de toda una institución? En la siguiente parte, Carmen Aristegui nos habla sobre el poder económico y político de los legionarios de Cristo, porque ellos no solo crecieron dentro de la iglesia, también lograron influencia en gobiernos y en la élite económica. Donaciones millonarias, colegios exclusivos, amistades con presidentes. Ese dinero se convirtió en un escudo. Callaba bocas, compraba favores y blindaba a Maciel. Aparte de que se dice que Maciel conocía muchos de los secretos de la élite política, económica, empresarial del país, y a esta élite pues no le convenía que se destaparan todos estos secretos, así que la mancuerna funcionaba muy bien. Maciel callaba y ellos también callaban, y pues esta corrupción, esta impunidad siguió así durante décadas. Pero ¿ustedes creen que la fe se puede vivir en medio de tanto dinero y poder sin corromperse? En algún momento eso se tenía que quebrar. No hay una correlación directa entre la vida espiritual o la fe y tanto dinero o el poder. Sin embargo, todo mito termina por derrumbarse. A finales de los años 90 y principios de los años 2000, el trabajo de periodistas, víctimas y activistas empezó a abrir grietas en la fachada perfecta de Maciel. Muchos de estos golpes, como ellos los llamaron, provenían de Estados Unidos, donde no existía una red de corrupción, una red de favores, una red de silencio. En 2006, finalmente el Vaticano tomó medidas. Retiraron a Maciel del ministerio sacerdotal, lo mandaron a una vida de oración y penitencia, tan solo eso, pero nunca fue juzgado ni condenado formalmente. Para muchos fue un castigo tibio e injusto frente a la magnitud de los crímenes, porque ahora también se sabe, visto por el documental y también
leído en otros libros, durante este tiempo que se supone que él tenía que vivir una vida de oración y penitencia, el Señor se la pasaba viajando con sus familias, porque también él después tuvo una vida marital normal con 2 mujeres, tuvo hijos producto de esas relaciones, y pues existen videos, todos estos los pueden ver en el documental, de cómo el Señor se daba una vida de rey y pues nunca hubo una condena o un castigo para él. ¿Les parece que la iglesia actuó tarde o que nunca quiso actuar realmente? ¿Y por qué lo hizo? El libro de Aristegui nos deja una enseñanza poderosa. Este caso no es solo la historia de un hombre, sino el reflejo de cómo funcionan el poder, el silencio y la impunidad en las instituciones, no solo en países como en México. Las víctimas tardaron décadas en ser escuchadas, el periodismo se volvió su única vía de justicia. Y lo más fuerte, Maciel no fue un caso aislado, sino un ejemplo de cómo el abuso puede sostenerse gracias a la complicidad de los poderosos. El silencio protege al abusador, nunca a la víctima. Este libro, como nos lo menciona Carmen Aristegui en todo momento, no busca el morbo, busca abrir los ojos, exigir memoria y justicia. Hoy sabemos más gracias a periodistas como Carmen Aristegui y sobre todo gracias a las víctimas que se atrevieron a hablar. Y la verdad, este es uno de los libros más impactantes que he leído sobre México. Marcial Maciel, Historia de un criminal, de la periodista Carmen Aristegui. No es un libro fácil, pero es un libro necesario. Nos habla de poder, de abusos, de silencios y de cómo un solo hombre logró manipular a toda una institución con la ayuda de quienes prefirieron callar. En esta historia quise mostrarles no solo la historia, sino también abrir el debate o la conversación para reflexionar juntos sobre lo que significa. ¿Ustedes ya habían escuchado hablar de Marcial Maciel o de los Legionarios de Cristo? ¿O alguno de ustedes fue a una de estas escuelas? El prólogo es de Miguel Ángel Granados Chapa y él comienza diciendo que Carmen Aristegui es la flecha en la diana y que el 15 de abril de 2002 Carmen Aristegui puso por primera vez su atención periodística en el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Nos platica que hacía por aquel entonces, junto con Javier Solórzano, un programa semanal en el Canal 2 de Televisa, y este programa se llamaba Círculo Rojo. En la programación simplona y complaciente de ese consorcio, está hablando de Televisa, el programa Círculo Rojo era una anomalía por la originalidad de sus temas, la amplitud de su cobertura, el ánimo crítico que lo movía. Y yo recuerdo que este programa lo pasaban muy noche. Los buenos programas siempre los pasan muy noche, donde nos comparten realmente la información, muy buenos reportajes, pero lo hacen debido a esto, ¿no? Por eso los ponen a estas horas. Por eso no duró mucho al aire, apenas un año, no obstante que su recepción y aceptación por la audiencia, el rating que en ese medio todo lo domina, mostraba que había creciente público que reclamaba ese tipo de mesas de análisis al que los 2 periodistas convocaban a los protagonistas de los sucesos relevantes o a los expertos capaces de explicarlos, sin que los anfitriones se limitaran a simplemente abrir los micrófonos. Eran dueños de su propio criterio, expresaban su propia opinión, y la verdad es que esas mesas se ponían muy buenas. Cuando concluyó el programa Círculo Rojo, nos platica Granados Chapa, flotó en el aire la impresión de que su abordamiento del caso Maciel había contado entre los factores que determinaron su supresión.
estaba asimismo presente el deterioro de la relación de Carmen y Javier con sus socios en imagen, asociación que se rompió de mala manera y en perjuicio de los dos profesionales. Y cuando ambos reemprendieron su tarea periodística, transitando cada quien su propia senda, en W Radio, y Carmen después de una agresiva censura en MBS, el caso Maciel ocupó la atención de la mayor periodista de la radio y la televisión en el tiempo presente. Así ocurrió también en la pantalla del Canal 11, mientras fue una de las participantes en el programa Primer Plano y en el programa de entrevistas que lleva su nombre y se transmite cotidianamente por CNN en español. El caso Maciel se había hecho público en 1997, cuando lo descubrieron los periodistas Jason Berry, entrevistado en este libro, y Gerald Renner, que dieron su hallazgo al periódico The Hartford Courant, en la costa atlántica de los Estados Unidos. Y esta historia específicamente la pueden encontrar en el documental, como cuando ya las personas se unieron para denunciar a Marcial Maciel, sabían que hacerlo en México iba a ser casi imposible y es por eso que piensan hacerlo en Estados Unidos, y es cuando contactan a estos dos periodistas y ellos lanzan este artículo en este periódico y es cuando la bomba estalla. Toda esta historia la platican muy bien en el documental de HBO El Lobo de Dios. Su material fue retomado en México semanas después por el reportero Salvador Guerrero Chiprés en el periódico La Jornada y más tarde por Ciro Gómez Leiva, el del Canal 40, una emisora de presencia módica, casi discreta. La reacción áspera en contra de la difusión del caso hizo que desapareciera de la escena pública hasta que Carmen Aristegui lo retomó, nada más y nada menos que a través del canal más visto de la televisión mexicana, que era el Canal 2, en este programa que ella tenía. Luego se pregunta Granados Chapa en este prólogo qué es el caso Maciel, y él se responde que se trata de la doble vida del creador de la Legión de Cristo, que fue declarado modelo para la juventud por el mismísimo Papa Juan Pablo II y contra el cual había, en sentido contrario de ese talento o de ese más bien talante presuntamente ejemplar, información precisa sobre el que durante largo tiempo pareció ser su único defecto. Único pero no menor, el de una palabra que no podemos decir aquí en YouTube, pero pederás, practicada en seminaristas reclutados para engrosar la Legión de Cristo y de los que abusa el propio fundador. Ya en los años 50, la noticia acerca del comportamiento perverso de Maciel había provocado una indagación sobre su conducta emprendida por el Vaticano. De ella, sin embargo, quedó exonerado, no porque se le encontrara inocente de los cargos que se le imputaron, sino porque ya surtían efecto sus relaciones con la curia vaticana, alimentadas por la largueza con la que se conducía frente a ellos el ambiguo sacerdote que procuraba proyectar una imagen de santa severidad y que era un dictador que imponía sus perversiones a quienes estaban obligados a callar y a los que hacía incurrir en pecados de los que el mismo Pedera los absolvía y contra los cuales predicaba en sus homilías. Investigando pues esta organización, debido a los protocolos que existían y a las reglas que existían dentro, fue muy fácil, eran reglas tipo secta, fue muy fácil cubrir todos estos delitos. Y nos dice Granados Chapa, de modo directo o por derivación, leyendo las páginas de este libro, se asiste a la mayor crisis de la Iglesia Católica en el mundo contemporáneo,
la de la PD clerical, estrechamente vinculada a la visión entre ingenua y perversa de la jerarquía eclesiástica sobre el sexo y las mujeres. Y después de que la publicación inicial del doble rostro de Maciel puso en entredicho, más allá de las fronteras eclesiásticas, la moral del fundador de la Legión, 8 valientes víctimas suyas decidieron salir del timorato resguardo en que se habían alojado e iniciaron una lucha por la justicia que encontró oídos sordos en las autoridades de la Iglesia en México y en Roma. Varios de ellos, José Barba, Saúl Barrales, Arturo Jurado, José Antonio Pérez Olvera y Juan José Vaca, que también los podemos encontrar en el documental de HBO, El Lobo de Dios, y lo cual estos testimonios son muy impactantes. Es muy impactante ver a señores de 60, 70 años dando su testimonio. Y también en este libro, por primera vez en el libro de Carmen Aristegui, figuran con su testimonio en este libro. También aparece en sus páginas Miguel Díaz, que tras su participación inicial en ese grupo, fue instado por Maciel a desmentirse y lo hizo no sin una grave agitación de su conciencia. Y también fue muy impactante para mí ver en el documental, casi al final le preguntan a estas personas, a estos hombres, que si valió la pena haber contado su testimonio, y todos ellos responden al unísono y dicen que no, que se arrepienten de haber contado su testimonio porque terminó con sus vidas. Todos ellos perdieron su trabajo por la reputación, por todo lo que se decía. Fue un costo muy alto el que tuvieron que pagar al contar su historia. Sin embargo, todos estos testimonios de estos hombres valientes sirvieron para destapar la cloaca clerical, no solo en México, sino en todo el mundo. Igual suerte la de la desatención y a un rechazo institucional correría otra denuncia, la formulada acerca de la muerte de Maciel por un legionario de tan larga y alta trayectoria que llegó a ser rector de la Universidad Anáhuac. El proyecto superior del sistema educativo de los legionarios, llevada adelante por un sacerdote, al que las acciones y omisiones de sus superiores en este campo provocaron tal crisis que abandonó el ministerio. Se trata de Alberto Atié, comprometido con el fallecido José Manuel Fernández Amenábar a buscar justicia y que ha hecho de este caso uno de los móviles de su existencia. Tildados de escandalosos y sometidos a escarnio público que aumentaba el pesar que el abuso cometido en su contra les había generado, los denunciantes y la conjugación de circunstancias generales de la Iglesia Católica consiguieron que se abriera paso la verdad. Maciel no fue nunca punido con la severidad que reclamaban sus inmorales conductas. La PD fue solo una de ellas, pero perdió la imagen de santidad que lo aureolaba. Desde Roma misma, donde se le brindó apoyo e impunidad durante décadas, brotaron uno tras otro documentos que disminuyeron su poder y finalmente debieron admitir y condenar la doble vida de Maciel. Se pusieron al descubierto las nunca totalmente ocultas evidencias de que hizo vida conyugal con varias mujeres y que procreó familias. Carmen Aristegui, siempre con punzantes flechas en su carcaj, lanzó una que dio en la diana, la denuncia de que en el colmo de los excesos, Maciel vio a sus propios hijos. La entrevista con la familia engañada durante largo tiempo por ese padre ausente y abusador figura también en este libro.
de igual modo que la buscada por la periodista con Jeff Anderson, el abogado que representa a los ofendidos en las cortes norteamericanas. Y esta entrevista, que está espectacular, de Carmen Aristegui entrevistando a la familia de Marcial Maciel, a su esposa y a sus hijos, la pueden encontrar en YouTube. Hay fragmentos que pueden encontrar en YouTube, en TikTok. Está muy interesante, y también partes de esta entrevista las pueden encontrar en el documental de HBO, El Lobo de Dios. Es una entrevista impactante y lacerante ver el dolor de estos hijos, ya para ese momento 2002, convertidos en hombres, contando sus abusos, y también por parte de su padre, Marcial Maciel, y también el dolor desgarrador de su mamá al enterarse pues de muchas circunstancias. Hizo que esta entrevista fuera única, muy impactante y muy reveladora. Fiel a su principio de ofrecer la voz a las partes en un asunto polémico, sigue mencionando Granados Chapa en este prólogo, Carmen Aristegui incluyó el testimonio recogido clandestinamente de Luis Garza Medina, director de la Legión, quien junto con Álvaro Corcuera habría heredado el poder de Maciel de no haberse desenmascarado su doble personalidad. Garza Medina, quien ahora debe colaborar con el interventor del Vaticano, Monseñor de Paulis, en la refundación de los legionarios, no en su refundición como algunos quisieran, en el sentido popular de refundir, de echar al fondo del desván los trebejos inservibles, es miembro de la familia Procrer del capital regiomontano. Su reclutamiento y ascenso mostró el oportunismo del fundador, vinculado estrechamente al dinero de Monterrey. Esta conducta queda aclarada también en la conversación de Carmen Aristegui con Flora Garza Barragán, la claridosa hija de doña Flora Barragán, quien endiosó a Maciel y le donó casi entera su fortuna, suficiente para alzar el Colegio Cumbres de la Ciudad de México sobre un extenso predio adquirido asimismo con su dinero. Y en este documental, que está buenísimo, ahí también nos explican cómo, en cierta forma, Marcial Maciel enamoraba a las viudas millonarias de México. Un enamoramiento extraño, puesto que él era sacerdote, cómo generaba estos vínculos estrechos con ellas y cómo ellas aceptaban donarle sus fortunas. En un libro que por fuerza recoge el registro de tempestades interiores, menciona a Granados Chapa, me parece que los lectores apreciarán como sentimientos particularmente desgarradores, aparte por supuesto los de los exlegionarios agraviados, el dolor de Atié y la furia de Flora Garza, a quien no tocó ni por asomo la seducción que Maciel obró en su madre, abandonada por el PD codicioso una vez que le había exprimido sus caudales. Y aquí también pues podemos ver una personalidad marcada de narcisismo. Para examinar desde fuera y desde miradores diversos la vida y la obra de Maciel, la periodista convocó a expertos en historia y sociología eclesiástica, como por ejemplo a Bernardo Barranco y Roberto Blancarte, así como a Fernando González, autor de los estudios biográfico y psicoanalítico más completos y documentados sobre Maciel, y obtuvo la visión de una teóloga, Lucila Servitje, quien distingue entre la Iglesia del Poder y la Iglesia de la Libertad, y que opta por la Iglesia de la Libertad, alternativa desde la cual condena a Maciel. Y de paso busca aligerar el peso que la opinión pública adversa ha lanzado sobre su padre, Lorenzo Servitje, como si hubiera sido patrocinador de los legionarios por haber hecho que sus empresas retiraran la publicidad del Canal 40 en 1997, pérdida que lo puso en el tobogán en el que no
ha cesado de deslizarse. El libro de Carmen Aristegui, completado con fotografías de Quiren Miret, la versátil productora de su emisión noticiosa matutina, se titula Marcial Maciel, Historia de un criminal. Lo es, en efecto, pero es mucho más que eso. De modo directo o por derivación, leyendo sus páginas, se asiste a la mayor crisis de la Iglesia Católica en el mundo contemporáneo, la de la pederastía clerical, estrechamente vinculada a la visión entre ingenua y perversa de la jerarquía eclesiástica sobre el sexo y las mujeres. Al revelar el retrato del delincuente codicioso, queda también al descubierto la naturaleza de la legión, esa máquina de hacer dinero cuyo patrimonio es una suerte de botín en disputa entre el Vaticano y los todavía no claramente frustrados herederos de Maciel. Y es igualmente un fresco de la ramplona burguesía mexicana, caracterizada por una doble moral y movida por un catolicismo pueril, elemental y convenenciero que la hace creer que donar dinero a clérigos abusivos es como subir peldaño tras peldaño en la escalera que conduce al cielo. Después de este prólogo muy interesante viene la introducción de Carmen Aristegui y ella nos empieza diciendo que esta fue una verdad que se impuso. El caso Marcial Maciel ha vivido en los últimos meses de 2010, recuerden que este libro es de 2010, un giro que pudo y debió ser copernicano, pero no alcanzó a hacerlo. Cierto es que este año se ha desmoronado y para siempre el último asidero que quedaba para sostener que las acusaciones en contra del fundador de los legionarios eran falsas o producto de la persecución. También nos dice que también es cierto que no le alcanzó la fuerza a Benedicto XVI, entonces Papa, para llamar a cuentas a la estructura de poder y encubrimiento que ya había reconocido de forma genérica, creada dentro y fuera de la Legión. Marcial Maciel contó con la ayuda, la complacencia y la complicidad de muchos, lo que le permitió vivir a plenitud una existencia de lujos, riqueza, mentira, simulación y crimen, protegido por un enorme manto de impunidad del cual ahora nadie se hace cargo ni se responsabiliza. Imagínense, estamos hablando del año 2010, hace 15 años, y Carmen Aristegui nos da la visión de cómo se veía en ese momento este caso. Momentos antes de iniciar la impresión de este libro, por lo tanto, no es comentado por los entrevistados, se dio a conocer el contenido de la carta enviada desde Roma por el representante papal Velasio de Paolis a los legionarios de Cristo y miembros del Regnum Christi con fecha 19 de octubre de 2010, que aquí leyendo esto, el Regnum Christi o el Reino de Cristo, ha sido muy impactante escuchar las declaraciones de Marco Antonio Regil al mencionar que detrás del Teletón estaban integrantes del Regnum Christi. Así que el Teletón era obra de los legionarios de Cristo. Y es por eso que muchos de los artistas más famosos de Televisa, al enterarse de todo este bombazo, quisieron renunciar a este proyecto. Los pormenores, seguramente recibidos con alegría por la cúpula legionaria, son un mensaje tranquilizador para el statu quo, creado por el fundador. Con esta misiva se disipó la idea de que el Vaticano intervendría para provocar cambios importantes en los ejes de existencia o funcionamiento de la organización o incluso dar pasos para su desaparición. A 3 meses de su nombramiento, en ese entonces, 2010, De Paolis aclara en este documento que su figura no es la de interventor ni comisario, ni siquiera visitador.
Se trata tan solo de un delegado pontificio y por lo tanto no nada más reconoce, sino que también ratifica en sus puestos a los actuales superiores. Aquí vemos pues la impunidad del Vaticano en este caso. Paullis también invita en esta carta a quien tenga algún problema con los legionarios a que acuda como primera instancia precisamente ante esa cúpula que acompañó, solapó e hizo posible a Marcial Maciel. Y en el documental nos indican que ha sido el mayor golpe de la religión católica, que después que se destapa este escándalo, la religión católica perdió muchos, ¿cómo se podrá decir? Pues muchas personas adeptas, ¿no? Y ni se diga de los legionarios de Cristo, muchos padres decidieron sacar a sus hijos de estos colegios y hubo una ruptura en esta organización. Pero bueno, Carmen Aristegui nos sigue hablando sobre esta carta del Vaticano y nos menciona, estaba ahí una de las principales interrogantes abiertas sobre lo que haría el Vaticano. Uno de los motivos esenciales para realizar este libro, con la estructura de control y gobierno creada por Maciel. La institución vaticana la ha despejado. No desaparecen, no son destituidos, no son ni siquiera reconvenidos. Los herederos de Maciel y su estructura de gobierno han quedado ratificados y a salvo de ser llamados a cuentas. 5 meses atrás, el Vaticano abrió importantes expectativas al publicar el informe sobre las visitas apostólicas a los legionarios. Llamaba por fin a las cosas por su nombre, calificó a Maciel como un hombre sin escrúpulos, autor de conductas delictivas y carente de un auténtico sentimiento religioso. Se antojaba entonces una intervención para desmontar este sistema opresivo y de control ideado por Maciel, desde el cual se abusó y victimizó a un número indeterminado de niños, jóvenes y personas a lo largo de varias décadas. Ahora se sabe, está hablando Carmen Aristegui del año 2010, que el Vaticano ha preferido sostener la maquinaria y declarar a Maciel como un criminal solitario. La Santa Sede se decidió por el carpetazo, tal y como lo dijo Alberto Atié ante la prensa. Recién conocida la carta exculpatoria de Paolis, el tema de la justicia como responsabilidad institucional se cierra y no hay responsables en la congregación, lo cual contradice totalmente las denuncias de abusos, malos manejos de dinero. Sobre el particular, en este libro están las escandalosas revelaciones del vicario Luis Garza Medina, corrupción y encubrimiento que llevó a la difamación sistemática de todas las víctimas que denunciaron haber sufrido abusos sex. No se llegó al fondo de la cuestión. Se trataba de hacer una investigación seria sobre la relación que Maciel estableció con la Legión, no nada más en términos de complicidad, sino de las formas de instrumentación más diversas para encubrir delitos, manejar dinero, mentir, difamar a denunciantes, etc. Conductas que desde luego no realizó solo Maciel. Ahora se sabe, el Vaticano ha preferido sostener la maquinaria y declarar a Maciel como un criminal solitario. La Santa Sede se decidió por el carpetazo. Y pues bueno, ahora sabemos, 15 años después, que este caso quedó impune. Marcial Maciel falleció sin ningún tipo de condena. Se le solicitó por parte del Vaticano una vida aislada. Sin embargo, en lugar de vivir esta vida aislada, el señor se la pasó viajando por todo el mundo con sus familias, derrochando dinero, dándose una vida de excesos, de lujos, lo cual no fue para nada una pena o una sanción a todo el daño que le había hecho a tantos niños. Y este no fue un crimen solitario, y ahora lo podemos ver.
15 años después hemos visto a todas las personas que han quedado presas después de este descubrimiento. Luego nos platica Carmen Aristegui del histórico comunicado del 1 de mayo de 2010 del entonces Papa Benedicto XVI, que significó la defenestración post-mortem de Marcial Maciel. Era trascendente no solo porque reconocía las conductas execrables del fundador, sino porque aceptaba, de cierta manera, la existencia de una red de silencio y complicidad que lo protegía. Los comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales del padre Maciel, confirmados por testimonios incontestables, representan a veces auténticos delitos y revelan una vida carente de escrúpulos y de un verdadero sentimiento religioso. Dicha vida era desconocida por gran parte de los legionarios, sobre todo por el sistema de relaciones construido por el padre Maciel, que había sabido hábilmente crearse coartadas, ganarse la confianza, familiaridad y silencio de los que lo rodeaban y fortalecer su propio papel de fundador carismático. En mayo, el Vaticano tocaba el asunto central de las complicidades y ahora abandona, solo meses después, las responsabilidades de quienes participaron en ese contexto permisivo, negligente, cómplice y ciertamente criminal que hizo que Maciel y sus conductas deleznables fueran posibles. Aquí nos explica Carmen Aristegui que este no fue un crimen en solitario, sino que toda esta estructura funcionó y sirvió para tapar todos estos crímenes, y no solo eso, sino también para que otras personas los pudieran cometer en el silencio o en la impunidad de esta estructura. Benedicto XVI terminó por caer en cuenta que una investigación seria sobre encubrimiento o complicidad lo haría topar con su propia figura y la de su antecesor, Juan Pablo II, quien resultó ser el más grande protector de Marcial Maciel. Y podemos ver la enorme cantidad de imágenes, de fotos, de videos de Juan Pablo II al lado de Marcial Maciel. Queda, sin embargo, la parte luminosa en todo esto. Después de años de denuncias y en virtud de una situación ya crítica por la Iglesia o para la Iglesia, un tramo de verdad se impuso y con ella el triunfo del pequeño gran grupo de personas, varias de las cuales prestan su testimonio para este libro, quienes hasta el final sostuvieron una postura de denuncia. Algunas despliegan ahora y de maneras diferentes nuevas estrategias para buscar justicia y reparación. En la memoria quedará la firmeza moral del grupo de exlegionarios que decidieron emprender este camino, sabedores de tener casi todo en contra: José de Jesús Barba Martín, Alejandro Espinosa Alcalá, Félix Alarcón, Saúl Barrales, Arturo Jurado Guzmán, Fernando Pérez Olvera, José Antonio Pérez Olvera y Juan José Vaca Rodríguez. Figuras principales como Alberto Atié, sacerdote diocesano que llegó hasta las últimas consecuencias, renunciando incluso a su ministerio sacerdotal. Queda registrado también en la historia el sacerdote y abogado canonista Antonio Roqueñí, asesor legal y figura comprometida que presentó en la Sagrada Congregación de la Fe el caso de los 8 exlegionarios denunciantes en octubre de 1998, y por supuesto debe rescatarse, como lo hace el acucioso investigador Fernando González, quien dio a conocer el dato, el honor de 3 sacerdotes, 2 mexicanos y un belga, quienes enviaron cartas a Roma en agosto de 1956 denunciando a Marcial Maciel por abuso, toxicomanía y otras conductas. Vean, estamos hablando de 1956 y desde 1956 ya existían denuncias. Y se trataba de 3 sacerdotes, 2 mexicanos y 1 belga.
En aquella ocasión, el séptimo obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, el arzobispo primado de México, Miguel Darío Miranda, y el monje benedictino Gregorio Lemercier lograron en un mes, con sus 3 denuncias, que el Vaticano actuara de forma expedita para suspender al superior de la Legión de Cristo. Pero después vino lo que se narra ampliamente en este libro, y que también podemos encontrar en el documental de HBO, El Lobo de Dios. Fernando González también ha señalado en sus investigaciones que no hay que olvidar en el recuento a 2 miembros de la Compañía de Jesús, superiores de la Universidad de Comillas, que lo habían denunciado en 1948, entre otras cuestiones sobre el tema de la erección canónica para su congregación, que pudo cristalizar al aportar dinero a una autoridad vaticana. Son estas algunas de las personas del puñado que lo hizo posible, que consiguieron finalmente el reconocimiento oficial de la Santa Sede sobre esta parte fundamental de la verdad ya incontrovertible del caso Maciel. Es decir, Carmen Aristegui nos cuenta que hay una denuncia que se remonta, podría ser la primera denuncia, al año 1948. En este caso no era sobre abuso sex, sino más bien eran por las prácticas ilegales o abusivas que estaba haciendo Maciel en la Universidad de Comillas. Esta universidad que muy amablemente le abrió la puerta a esta organización y que le otorgó becas, y se dieron cuenta después que pues lo que estaba haciendo Maciel era capturar o captar a personas de Comillas y llevárselas para su legión o para su organización, lo cual pues los miembros de la Compañía de Jesús lo tomaron como traición. La conmoción provocada por los casos de Boston, Wisconsin y Arizona en Estados Unidos y de Irlanda, Malta, Alemania y Bélgica, entre otros, ha sacudido al mundo entero. El Vaticano se ha visto sujeto a la crítica de una prensa internacional exigente y poseedora de informaciones cuya difusión en los últimos meses ha tenido efectos devastadores. La jerarquía central y las jerarquías en los diferentes países han reaccionado de distintas maneras. Benedicto XVI ha reconocido como cierto lo sucedido y eso está entre sus méritos. Ha pedido disculpas, ha solicitado perdón y ha dicho que lo exigible es también la justicia. Pero con el caso Maciel ha cerrado la puerta para ese tema. Estamos hablando del año 2010. Ciertamente anunció la creación de una comisión para atender a quienes como víctimas tengan pretensiones. Se abre la puerta para otorgar algún tipo de compensación económica, que sería lo menos que podrían hacer por aquellos que incluso fueron difamados y que en estricto orden merecen de inmediato un resarcimiento por los daños sufridos a lo largo de sus vidas. Pero eso no resuelve un tema crucial para la justicia, que es la identificación de responsabilidades de varios de quienes son ratificados y a quienes se les ha renovado la confianza del Vaticano. La Santa Sede parece también adelantarse ante algún tipo de convenio, judicial o extrajudicial, con aquellos que han acudido ya a los tribunales. Con el caso Maciel y suponiendo que De Paolis efectivamente solo escribe la voluntad del Papa Benedicto XVI, habría claudicado de su propio discurso. En la carta pastoral nos menciona a Carmen Aristegui, esta carta pastoral que fue escrita a los cristianos de Irlanda en el año 2010, en su calidad de pastor de la Iglesia Universal, como lo pone Carmen Aristegui entre comillas. Benedicto XVI habla de traición y de actos criminales y pecaminosos. Reconoce de hecho prácticas de encubrimiento y de elusión inadmisibles por parte de las autoridades de la Iglesia. Estos sucesos, escribe Benedicto XVI, han tenido una respuesta inadecuada que han recibido de las autoridades eclesiásticas. En particular, hubo una tendencia motivada por buenas intenciones, pero equivocada, de eludir orientaciones penales en las situaciones canónicamente irregulares. En medio de su torbellino,
el Papa señala que es necesaria una acción urgente para contrarrestar aquello que ha tenido consecuencias tan trágicas para la vida de las víctimas y sus familias, y que ha oscurecido de tal manera la luz del Evangelio como no lo habían hecho siglos de persecución. Por primera vez, Joseph Ratzinger, quien hoy está siendo parte de lo que se investiga judicialmente en algunos lugares por las conductas que ahora él mismo reclama, se refirió a los responsables de estos crímenes, diciéndoles que deben responder ante Dios y los tribunales. Este fue sin duda, menciona Carmen Aristegui, un discurso impecable, el del Papa, que trágicamente no coincide con sus acciones ni con su salida final al caso Maciel. Lo dicho aquí por razones de conveniencia no aplica por lo visto a los herederos de Maciel. Pide su santidad aquello que no fue capaz de reclamar cuando tuvo las denuncias en su escritorio. Ratzinger conocía de manera total las conductas escandalosas y criminales de Marcial Maciel. En este libro, como podemos ver, se recrean los esfuerzos del ex sacerdote Alberto Atié para hacerle llegar por medio del obispo Carlos Talavera una carta al entonces encargado de la doctrina de la fe, en la que se narraba el testimonio que le diera el ex rector de la Universidad Anáhuac, Juan Manuel Fernández Amenábar, a quien, según sus propias palabras, Marcial Maciel le destrozó la vida. La respuesta de Ratzinger, después de leída la misiva en presencia de Talavera, fue que nada se podía hacer, dada la estima que el Papa tenía del sacerdote mexicano. Se me cayó Ratzinger, recuerda a Atié que le dijo Talavera. El caso de los legionarios compromete seriamente a Joseph Ratzinger. Como pocos en el Vaticano, ha tenido información directa durante años sobre las conductas criminales del fundador de los Legionarios de Cristo. Conoció lo que él mismo describió a principios de mayo como el sistema de relaciones que a Maciel le permitió ser inatacable durante mucho tiempo. Él sabe de primera mano de lo que está hablando. El caso Maciel, tan siniestro como prolongado, y otros ahora conocidos, coloca al pontífice en el delicado papel de juez y parte. Hoy como nunca en los tiempos modernos, queda la puerta abierta para llamar a cuentas al más alto jerarca de la Iglesia. El desarrollo democrático de los países, los principios universales de los derechos humanos y la fuerza adquirida por las instancias de justicia internacional hacen creíble la idea de que hoy por hoy se podría y debería enjuiciar a un sumo pontífice. Materia existe, no solo en el caso Maciel, que sería suficiente. Hay otros hechos en los que se acusa a Joseph Ratzinger por encubrir y ocultar a sacerdotes que abusaron de niños y seminaristas. Después la autora nos menciona que en el periódico The New York Times, este periódico ha documentado que Ratzinger, cuando era obispo de Múnich, encabezó una reunión en enero de 1980 en la que se autorizó que un sacerdote pederast, el padre Hüllermann, fuera trasladado a la congregación de Essen en Alemania, en donde vuelve a tener contacto con otros niños. Pocos años después, Hüllermann es encontrado culpable de abusar de menores en una parroquia de Bavaria. Y la autora se pregunta, ¿cómo responde hoy el pontífice de su propia conducta en aquellos años, eludiendo la justicia y la acción penal en contra del sacerdote? El mismo periódico The New York Times documentó que Joseph Ratzinger, encargado de la Congregación de la Doctrina de la Fe de los años de 1981 a 2005, teniendo conocimiento de los hechos y con un cargo de responsabilidad en el Vaticano, tampoco hizo nada frente a las atroces conductas del reverendo
del reverendo norteamericano Lawrence Murphy, acusado de abusar a cerca de 200 niños sordos en un caso que se remonta al periodo de 1950 a 1974. Ratzinger recibió al menos 2 misivas sobre el escandaloso asunto y, según lo informado por el diario, ni siquiera respondió al arzobispo de Milwaukee, quien lo alertaba de la situación. En materia de justicia, Joseph Ratzinger es un hombre de claroscuros. Tiene acciones que lo reivindican, pero en cuanto empieza a avanzar algunos pasos, se topa con su propia figura. Benedicto XVI vive una crisis de confianza y liderazgo sin precedentes, no solo por los recientes escándalos de pederastía dentro de la Iglesia Católica, sino por el fracaso para enfrentar los retos que el presente le impone a la humanidad y a la propia Iglesia. Nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro, pero tampoco puede prevalecer sin más el diseño perverso de Marcial Maciel. Luego nos dice la autora que el caso Maciel es uno de los más escandalosos que se han conocido, pero no es el único que ha contado con la complacencia del Vaticano y una pronunciada ausencia e inacción de autoridades civiles y judiciales. Inaceptable resulta, por ejemplo, que el cardenal Bernard Law, señalado en 2002 por ser el principal encubridor de casi 1 millar de sacerdotes que abusaron de menores en el llamado escándalo de Boston, no haya podido ser interrogado por ninguna autoridad civil judicial en Estados Unidos. Cuando en diciembre de ese año se presentó en su domicilio una orden judicial para rendir testimonio en el gran jurado, ya había salido de Boston para trasladarse a Roma. Nada sucedió con él. Votó incluso en la elección de Benedicto XVI. Hoy tranquilamente preside la iglesia de Santa María Maggiore. Las reacciones del mundo eclesiástico frente a las dificultades por las que atraviesa son diversas. Algunos obispos se han pronunciado colegiadamente como los de España, otros como los de México han preferido el silencio en su mayoría, como si nada pasara, como si el tema de una crisis profunda no pasara cerca de ellos. Pocos, como Juan Sandoval Íñiguez, han optado por la descalificación a toro pasado. El obispo de Guadalajara dijo que Maciel era un psicó. Y luego nos platica Carmen Aristegui que en 1998 llegaron al conocimiento de Benedicto XVI, el entonces Papa, como prefecto de la doctrina de la fe, acusaciones contra Marcial Maciel que no fueron procesadas. Es en 2005 cuando, inminente la sucesión papal, decide reactivar el caso y envía a México y a Nueva York al promotor de justicia, al obispo maltés Charles Scicluna. Casi un año después, siendo ya papa y prefecto de la doctrina de la fe, el cardenal William Joseph Levada decide no procesar por vía del derecho canónico a Marcial Maciel, a pesar de la confirmación acusatoria que le llevó Scicluna de sus entrevistas notariadas. Se apeló a la avanzada edad y a la precaria salud de Maciel. Se le invitó a una vida reservada de oración y a no ejercer su ministerio de manera pública. Casi un lustro después, Benedicto XVI encomendó a 5 obispos realizar visitas apostólicas a los legionarios de Cristo. De ellas ha surgido el veredicto final acerca de Marcial Maciel. La Santa Sede reconoce que a efectos prácticos se trataba de un criminal. El procesamiento del caso, aún muerto Maciel, tiene impactos múltiples y serias implicaciones. En primer lugar, por el prolongado solapamiento que, desde los más altos niveles, se tuvo de las conductas escandalosas y criminales del sacerdote mexicano, pero también por el frágil equilibrio en que queda una estructura generadora de recursos económicos
a los que nadie está dispuesto a renunciar y que reproduce el diseño perverso ideado por su fundador. Según el semanario El Expreso, se estima que los haberes de la Legión ascienden a 25.000 millones de euros. En The Wall Street Journal se publicó que los legionarios de Cristo manejan un presupuesto de 650 millones de dólares, cantidades suficientes para que el Vaticano se vaya contento. Nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro, pero tampoco puede prevalecer, sin más, el diseño perverso de Marcial Maciel. Roberto Blancarte, uno de los brillantes especialistas que participan en este libro, dejó caer en su análisis que la situación puede compararse con el momento en que murió Adolf Hitler, pero quedó ahí, viviendo el partido nazi. El paralelismo, que es brutal, lleva sin embargo a la gran interrogante sobre lo que debería ocurrir con los legionarios de Cristo, como organización religiosa, educativa y empresarial. Y la autora se pregunta si refundar o refundir a los legionarios. Es una pregunta formulada a varios de los aquí entrevistados. Algunos dicen simplemente que hay que desaparecer la legión. Pocos, como el ex legionario Miguel Díaz Rivera, afirman que lo único que ahora importa es precisamente lo contrario, salvarla. Díaz Rivera, hombre cercano a Maciel, aportó para este libro un testimonio atormentado, cuyo principal propósito es dejar claro, dijo, que lo único que no se puede hacer es echar por la borda la obra del fundador y a quienes hoy están en ella. Él ya murió, déjenlo descansar en paz, caramba, clamó desde su estrujante participación. Díaz Rivera cuenta en estas páginas cómo, invitado por Maciel, decidió retirar su firma de la histórica carta que enviaron al Vaticano 8 ex legionarios para denunciarlo en 1997. El tiempo es propicio ahora para reiterar que sí, que quitó su rúbrica, pero que nunca dijo que los otros mentían. Así lo reconocen también otros en este libro. Carmen Aristegui también nos menciona que los legionarios de Cristo han sido finalmente intervenidos por la Santa Sede y que el 9 de julio de 2010 fue nombrado un delegado apostólico con poderes para dirigir la nueva formación de los legionarios de Cristo. Canonista y experto en asuntos económicos y financieros, el italiano Velasio de Paolis ha sido puesto ahí, evidentemente, porque al Vaticano le interesa no solo la purificación de la legión, sino desde luego seguir la pista del dinero. Jason Berry, el gran periodista norteamericano, quien junto con Gerard Renner fueron los primeros en colocar ante la opinión pública el caso Maciel en febrero de 1997, define para este libro a la Legión de Cristo como una auténtica máquina de dinero. Él ha investigado no solo los métodos de control sectario de Marcial Maciel, sino también las maneras en que fue fabricado un manto de protección e influencia que lo hizo un individuo intocable, casi hasta su muerte. Y aquí nos recuerda que Berry publicó en abril de 2010 en el National Catholic Reporter un texto donde identificaba a Marcial Maciel como el hombre que compró Roma. Y también nos explica cómo Maciel sobornó y capturó con dinero y prebendas a los más altos circuitos vaticanos. La corrupción mexicana elevada hasta el nivel celestial. Es decir, todo lo que sucede en México se transportó o sucedió al Vaticano, en el Vaticano. Más que una orden religiosa, es esta una especie de holding eclesiástico empresarial, con 15 universidades, 177 colegios, casi 150,000 alumnos y miles de empleados. Esta organización genera cantidades millonarias que ahora el Vaticano está decidido a identificar
y veremos si también administrar. Cuenta también con un brazo laico poderoso e influyente que es el Regnum Christi, que ahora, gracias a Marco Antonio Regil, sabemos que detrás del Teletón estaba el Regnum Christi, es decir, estaba toda esta organización de los Legionarios de Cristo. Y este Regnum Christi, nos dice Carmen Aristegui, que está formado, de acuerdo con sus cálculos, por 75,000 miembros repartidos en varias partes del mundo y según también sus estimaciones, con un millar de consagradas. Esa extraña y terrible figura creada por Maciel de la rama femenina de la Legión y copiada del sistema del Opus Dei, ¿no? Nos recordamos toda esta estructura del Opus Dei, que sin ser monjas son sometidas a una vida de restricción y sometimiento que las convierte casi en autómatas y parece reducir sus vidas a recaudar dinero y atraer a otros para la Legión. Afirman tener 3,450 sacerdotes, quienes en lo personal solo pueden poseer como propiedad un crucifijo y nada más, ni siquiera un reloj o una computadora. Los sacerdotes y las consagradas renuncian a sus bienes, herencias y patrimonios familiares para ponerlo todo a disposición de la Legión, igual que sucede en el Opus Dei. Estos son algunos de los capítulos que se han ido conociendo. La verdad sobre Marcial Maciel ha ido quedando al descubierto. Desenmascarado, ya nadie puede hoy decir que es falsa la acusación de sus abusos a seminaristas o que sobre su condición de sacerdote llevó varias vidas en paralelo, procreando en relaciones estables y prolongadas, por lo menos 3 hijos con 2 mujeres, en un juego de malabarismo y simulación para el cual contaba con identidades diversas, con documentos y pasaportes falsos y con una notable habilidad para mentir. En estas páginas se pueden leer los principales parajes del histórico testimonio de 3 de sus hijos, Omar, Raúl y Cristian González Lara, y de Blanca Lara, madre de estos y pareja por décadas de Marcial Maciel. Dentro de los argumentos de esta familia se incluyen las graves acusaciones de Omar y Raúl sobre abusos sex de su padre en contra suya. Esta afirmación, difundida originalmente en transmisiones hechas para la radio y la televisión en Noticias MBS y CNN en español, forma parte de una de las principales aportaciones periodísticas que se han podido realizar en los últimos años para el conocimiento del caso Maciel. El histórico manto protector del Vaticano para la figura y la memoria de Marcial Maciel ha sido roto de forma contundente, definitiva e irreversible. El histórico manto protector del Vaticano para la figura y la memoria de Marcial Maciel ha sido roto de forma contundente, definitiva e irreversible. Es a partir de este momentum, construido desde una crisis sistémica, cuando nace la idea de realizar el presente libro con el interés manifiesto de que lo ocurrido en torno al caso Maciel no quede en el olvido o en el simple anecdotario, y con el propósito de que todo aquello que ha estado en juego durante años de oscuridad y sufrimiento para tantos tenga hoy un nuevo significado. Estas páginas se escriben con la intención de sumarse a las exigencias de justicia, de cambio y reivindicación que se escuchan cada vez más fuerte y desde más voces en diferentes partes del mundo. La idea principal y compartida es simple y obligada. Ninguna de las conductas abusivas y deslenables en contra de inocentes cometidas por Maciel o de las conductas personales e institucionales que hicieron posible su comportamiento criminal pueden volver a repetirse. Para ello se ha convocado el testimonio de varias de las víctimas y de los denunciantes de Marcial Maciel y de la estructura opresora concebida por él.
También participan connotados expertos y personas diversas que por una u otra razón quedaron marcados en sus vidas por la historia de Marcial Maciel. Fueron invitados también a plasmar su versión y, en su caso, su defensa. Varios protagonistas de este asunto que ya el juicio de la historia deja hoy muy mal parados. Ninguno de los convocados en este grupo aceptó dejar aquí su postura formal ni las explicaciones a que sin duda están obligados. Álvaro Corcuera, sucesor de Maciel, después de varias comunicaciones y múltiples llamadas telefónicas, aquí Carmen Aristegui nos va a empezar a platicar qué fue lo que le dijo uno a uno, qué le dijeron estos personajes. Y dice que cuando le llamó Álvaro Corcuera, después de varias comunicaciones y múltiples llamadas telefónicas, algunas relativamente largas, hizo saber finalmente que la entrevista solicitada no habría de realizarse. Desistió después de mostrarse interesado en dejar su testimonio para este libro. Lo anterior ocurrió y pudo ser esa la razón de su negativa después de haber sido difundidos por esta periodista algunos fragmentos de las conversaciones del vicario Luis Garza Medina, grabadas clandestinamente por gente cercana a la propia Legión. Los diálogos revelan un conjunto de cosas sumamente graves y autoincriminatorias que ponen en evidencia las lamentables y eventualmente punibles conductas de la cúpula mayor de la Legión de Cristo en torno a su fundador. Una selección de estas grabaciones ocupa un capítulo en este libro. Luis Garza Medina, quien también fue buscado antes y después de la difusión pública de los referidos audios, rechazó ser entrevistado para este proyecto. Se incluye en los anexos el texto de sus declaraciones sobre la divulgación de sus dichos en esos materiales auditivos. En la transcripción recuperada para este libro se puede entender la forma de operar de los legionarios con respecto a su fundador y la manera como manejaban el dinero y su propia organización. Se conoce ahora, en voz del vicario Garza Medina, sobre la disposición ilimitada de fondos a la que tenía acceso Maciel, algunos detalles de la realización de transferencias, el modo en que éste construyó millonarios patrimonios para sus familias en México y España, la nula rendición de cuentas e incluso detalles sobre los últimos momentos de vida y la forma absurda en que finalmente falleció. El cardenal Norberto Rivera fue invitado a participar en este libro, declinó la invitación y decidió no contestar sobre el caso Maciel. Y aquí nos dice Carmen Aristegui que llama la atención que el prelado no muestre ninguna intención de disculparse, cuando menos ante aquellos a quienes ofendió. Al sacerdote Alberto Atié lo apartó de sus responsabilidades y llegó a echarlo prácticamente de su oficina cuando, siendo sacerdote, solicitaba que se investigara el caso Maciel. Al periodista Salvador Guerrero Chiprés, del periódico La Jornada, quien publicó en 1997 4 entregas sobre el fundador de los Legionarios de Cristo y su organización, lo increpó diciendo que tendría que reconocer quién le pagaba por preguntar sobre Maciel. Para el cardenal Norberto Rivera es como si no existiera el caso. Ni en sus homilías, ni en sus declaraciones ha asumido públicamente la postura del Vaticano de condena a Maciel. Mantiene como respuesta un espeso silencio. ¿Quién lo dijera? Uno de los más claros defensores de Maciel en México, criatura casi de los legionarios, ha sido nombrado apenas 2 días después de conocida la carta de Paolis, miembro del Consejo Económico de la Santa Sede Apostólica, que analiza las operaciones de la banca del Vaticano, que se encuentra ahora bajo investigación por supuesto lavado de dinero. Se anunció en el comunicado que Rivera formará parte durante los próximos 5 años
del Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos del Vaticano. El jerarca de la Iglesia en México, el más polémico y cuestionado por su defensa a ultranza del fundador de los Legionarios de Cristo y por sus acciones para obstruir cualquier investigación y por lo tanto la acción de la justicia ha sido promovido desde la curia romana. La de Maciel es la historia de un criminal que pudo actuar con soltura bajo un halo de santidad, poniendo a su servicio un completo andamiaje institucional, empresarial, mediático y social. El caso Maciel tiene diferentes facetas. La Iglesia y los empresarios aliados también actuaron en contra de quienes, en su momento, informaron sobre el asunto desde algunos medios de comunicación. Tras difundirse los trabajos periodísticos de Renner y Barry en Estados Unidos, el periódico La Jornada publicó los reportajes de Salvador Guerrero Chiprés y más tarde se divulgó un programa de Canal 40 conducido por Ciro Gómez Leiva y Marisa Iglesias que derivó en boicot comercial. La revista titulada Contenido no solo abordó el tema, sino que al publicar la foto de Maciel en la portada, provocó que Blanca Estela Lara se diera cuenta de la verdadera identidad del hombre con quien había vivido durante años y con quien había formado una familia de 3 hijos. En abril de 2002, junto con Javier Solórzano y un magnífico equipo de compañeros, Carmen Aristegui nos cuenta que difundieron en el programa Círculo Rojo, una coproducción de las empresas Imagen y Televisa, 2 programas sobre Marcial Maciel a través del Canal 2 de televisión. Las reacciones provocaron una crisis dentro del grupo Imagen con repercusiones legales que terminaron con la sociedad que había dado origen a este consorcio de comunicación. Y es por eso que ahora vemos a Televisa y a Grupo Imagen totalmente separados. La influencia y la acción de los legionarios en una parte de los accionistas, principalmente en el socio capitalista, el regiomontano Alfonso Romo, generaron una situación que terminó con la salida de los comunicadores que habíamos realizado ese trabajo periodístico sobre Marcial Maciel. Es decir, después de que Carmen Aristegui en su programa Círculo Rojo hace esta entrevista a la familia de Marcial Maciel, la despiden de esta televisora y el grupo Imagen y Televisa se separan. Se quiso imponer como decisión de consejo una línea editorial uniforme y criterios editoriales supervisados para impedir que se cometieran excesos de libertad. Se nombró para ello a una ridícula vicepresidencia de noticias que resultaba a todas luces inaceptable. Los periodistas salimos de Imagen, mientras que los empresarios y otros mercadearon sus acciones. El grupo reventó por el caso Maciel. La historia parecía haber terminado con la muerte del superior legionario en 2008, pero dio un vuelco y su caso tuvo un cambio cualitativo a la par de las condiciones que vive hoy la Iglesia en su conjunto, sumida en una crisis de credibilidad por los escándalos revelados en distintas partes del mundo y por un fenómeno de encubrimiento masivo, como lo llamará el ahora ex fiscal general de Massachusetts, Thomas Reilly. Esta expresión se refiere a la conducta institucional de la Iglesia católica al proteger a cientos de sacerdotes que habrían perpetrado abusos contra más de 1,000 menores en la arquidiócesis de Boston desde 1940. Imagínense, estamos hablando de 1,000 menores, 1,000 niños abusados sex. El cambio de percepción en la opinión pública y el cada vez más alto nivel de exigencia hicieron posible que el caso Maciel fuera expuesto abierta y críticamente por la Santa Sede. Este reconocimiento público sobre Maciel como verdad histórica podría también convertirse en verdad legal de llegar a prosperar las demandas en contra de la organización
fundada por él en México y Estados Unidos. La primera presentada ante la PGR, ahora ya es Fiscalía General de la República, pero bueno, en ese entonces se llamaba PGR, por la legisladora Leticia Quesada, no parece tener visos de progresar debido al sistema de justicia imperante en el país. La segunda, entablada en Connecticut por el abogado Jeff Anderson en representación de Raúl González Lara, uno de los hijos biológicos de Marcial Maciel, ha generado expectativas distintas a la mexicana por el sistema de justicia imperante en Estados Unidos y por las experiencias judiciales anteriores sobre pederastía clerical. Y bueno, ya pasaron 15 años sobre este caso. En el documental de HBO El Lobo de Dios, pues ahí nos dicen que el hijo sí demandó, ganó dinero por indemnización. Sin embargo, esta organización contrademandó y acusaba a este muchacho de perjuria y de estar diciendo mentiras y de sabotaje y de estar echando a perder la reputación de esta organización. Y es a donde está este tema, imagínense, después de 15 años. Y Carmen Aristegui nos dice que a pesar de décadas de negación, hoy en día la historia del fundador de los Legionarios de Cristo no puede ser entendida más que como una biografía siniestra y torcida que para poder existir contó con un amplio manto de impunidad, tejido fundamentalmente a partir de simulaciones y relaciones convenientes en el mundo de la jerarquía católica, de la política y de una vasta red de medios de comunicación que callaron durante años cualquier denuncia o testimonio que involucrara a la Legión. La de Maciel es la historia de un criminal que pudo actuar con una soltura bajo un halo de santidad, poniendo a su servicio un completo andamiaje institucional, empresarial, mediático y social, que por complicidad, ignorancia o tosudez se negó durante años a aceptar evidencias y testimonios de denuncia que fueron apagados, ignorados o perseguidos. Es esta la historia de un hombre, del contexto que lo hizo posible y de las consecuencias que habrán de venir a partir de los nuevos vientos que soplan tras el reconocimiento que la gran farsa denunciada por algunos era simplemente verdad. De eso se trata este libro, de la reconstrucción de los más importantes capítulos que a lo largo de décadas dieron lugar a esta saga de crimen, complicidad, encubrimiento, mentiras y estulticia que ha llegado a los más altos niveles de la jerarquía católica y del mundo empresarial y mediático, así como a amplios espacios de la sociedad, tanto en México como en los diferentes países en donde la Legión tiene asentados sus reales. Entre otras cosas, se ha tratado de indagar para saber si después de todo tiene cabida la justicia, el cambio y la reparación. En materia de justicia, Joseph Ratzinger es un hombre de claroscuros. Carmen Aristegui nos está hablando del año 2010. Actualmente, pues, Ratzinger ya ha pasado a mejor vida. Y ella mencionaba que en ese entonces, pues, él tenía acciones que lo reivindicaban, pero en cuanto empieza a avanzar unos pasos, se topa con su propia figura. Recuerden que Ratzinger fue criticado mucho por este asunto. Sin embargo, a la postre, pues nos damos cuenta que sí hizo acciones a favor, o por lo menos empezó este arduo camino de reflexión y de sinceramiento. Sin embargo, pues nunca hubo una sanción penal en contra de este criminal. El caso Maciel ha tenido una respuesta importante, aunque tardía e insuficiente. No tuvo los alcances ni los estándares que un proceso de justicia verdadero hubieran implicado. Y aunque dio visos a principios de mayo de querer reencauzar el camino sobre esta historia de oprobios, optó finalmente por decretar y reconocer conductas en solitario del fundador y dejar las puertas abiertas para la exoneración y el reposicionamiento de sus herederos.
Este caso y los demás escándalos mundiales obligan a los miembros de la Iglesia Católica, a las autoridades civiles y a la población en general a un largo y profundo ejercicio de reflexión. En ese tenor, a mediados de abril de este año, estamos hablando del año 2010, el teólogo alemán Hans Kung, contemporáneo, ex colega, amigo y ahora agudo crítico de Benedicto XVI, lanzó un llamado a la rebelión de los obispos del mundo frente a un Vaticano al que considera fracasado frente a los retos del presente. Lo acusó de cerrarse sistemáticamente a los esfuerzos de revocación del catolicismo y de no responder apropiadamente a la peor crisis de los tiempos modernos desde la Reforma Protestante. Imagínense qué tan fuerte es el caso Maciel para ser considerado o para ser comparado con una reforma protestante. Llamó a los obispos a no guardar silencio ante directivas del Vaticano que consideren erróneas y a no dar más señales de obediencia a Roma sin exigencias de reformas. El teólogo disidente se refirió, por supuesto, a los recientes escándalos de pederastía que han generado una crisis de confianza y liderazgo sin precedentes. Recordó que la práctica de ocultar esos casos fue establecida por la Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe, cuando el cardenal Joseph Ratzinger, ahora Benedicto XVI, era prefecto. Kung tocó en donde más duele. Con razón muchos piden un mea culpa personal del prefecto de entonces y actual papa, pero lamentablemente dejó pasar la oportunidad. Con el caso Maciel, la biografía del pontífice alemán permanecerá por siempre marcada por una larga estela de claroscuros, de discusiones y acciones contradictorias de una voluntad que pareció verdadera, pero que no tuvo la fuerza para culminar la tarea. Como sea, queda aquí para los lectores la fascinante y siniestra historia del sacerdote mexicano. Esta, la de Marcial Maciel, la historia de un criminal. Y como nos lo dice Carmen Aristegui, Marcial Maciel nació en Cotija, Michoacán, México, y desde joven pues mostró carisma y ambición. En los años 40 fundó a los Legionarios de Cristo, una congregación que pronto creció gracias al apoyo de familias adineradas. Aquí es cuando inicia pues este problema o el meollo del asunto, y al respaldo del Vaticano. Por ende, con todo este dinero pues también se ganó el respaldo del Vaticano. La imagen de Maciel pues era la de un hombre santo, dedicado a los jóvenes, disciplinado, pero ya en esos años, como lo hemos visto, empezaron las primeras denuncias de seminaristas. Es decir, siempre hubo algún valiente que desató la verdad o que contó la verdad. Y adivinen qué pasó, pues fueron ignoradas. Siempre se usaba la misma frase: es mejor proteger a la iglesia que escuchar rumores. Gracias a Dios, esa era ha terminado y ahora lo que se privilegia es el hablar, no callar. Los Legionarios de Cristo crecieron como ninguna otra congregación. En México y en otros países construyeron colegios, universidades, seminarios, se convirtieron en una organización millonaria. Maciel cultivaba relaciones con empresarios y políticos y al mismo tiempo era recibido en el Vaticano como un modelo de fe. Incluso fue presentado por el Papa Juan Pablo II como ejemplo de sacerdote, imagínense. Pero detrás de esa fachada seguían acumulándose las denuncias. Algunos jóvenes, los primeros, empezaron a hablar en los años 50 y en los años 60, pero la respuesta fue siempre la misma: silencio. Y a los que denunciaban los señalaban de mentirosos, de querer destruir a la iglesia, de solo querer llamar la atención. Y aquí yo les quiero hacer esta pregunta: ¿ustedes qué harían? ¿Callarían por miedo o hablarían aunque nadie les creyera? Respiremos un poco porque vamos a retomar esta parte difícil del libro. Tomen agua, compartan el en vivo, porque viene lo más duro de este libro, que son los testimonios de las víctimas.
llegamos a una de las partes más difíciles de este libro, donde Carmen Aristegui recogió testimonios de quienes vivieron los abusos de Maciel. El patrón era casi siempre igual. Primero la cercanía paternal, luego la confianza espiritual, hasta que el abuso ocurría. Muchos jóvenes crecieron creyendo que ellos eran los culpables. Algunos guardaron silencio por décadas. Y es muy triste y muy impactante ver que muchos de estos jóvenes que fueron abusados por Maciel aparecen en el documental de HBO. Y es muy impactante porque son señores ya de 60, 70 años contándonos sus vivencias y cómo en estas vivencias no vemos al adulto, sino se pueden ver las palabras y el dolor de los niños. Y esto ha de haber sido desastroso para ellos. ¿Qué habrán sentido ellos que su propio guía espiritual, la persona en la que más confiaban, los traicionó de esa manera? Ha de haber sido algo devastador. Las secuelas fueron enormes: depresión, culpa, miedo, aislamiento. La institución, en lugar de apoyarlos, los hizo sentir que ellos eran los pecadores, los culpables. Y aquí me sale también una duda, y yo digo, ¿qué es lo que debe hacer una institución religiosa en cuanto recibe una primera denuncia de este tipo? ¿Investigar, apoyar, callar? ¿Ustedes qué opinan al respecto? No sé si la Iglesia Católica o la Iglesia en general tenga un protocolo para este tipo de denuncias. Pero bueno, décadas de denuncias llegaron a Roma. Décadas, lo oyeron bien. Y aún así, papas, cardenales y obispos eligieron proteger a Maciel. ¿Por qué? Porque les era útil. Porque él traía dinero, prestigio, jóvenes seminaristas. Era la imagen que el Vaticano quería mostrar al mundo, en una era donde el catolicismo iba en decadencia. Mientras las víctimas rogaban ser escuchadas, Maciel aparecía en la plaza de San Pedro, recibido como un héroe. No sé si se acuerdan de todas esas imágenes, muchas de ellas las pueden encontrar en este documental de HBO. Pero ¿qué es más grave? ¿El crimen de un hombre o el silencio de toda una institución? Al callar, ¿te haces defensor? ¿Te haces cómplice de este delito? Y bueno, no olvidemos que Maciel también tenía amigos poderosos en la política y en la economía. Donaciones millonarias, colegios de élite, relaciones con presidentes. Ese dinero fue su verdadero escudo. Blindaba su imagen, compraba favores y callaba denuncias. Sin embargo, la fe puede sobrevivir dentro de una estructura tan ligada al dinero y al poder, o en algún momento esta fe se puede corromper. Pero pues bueno, todo mito cae y a finales de los años 90 y principios de los años 2000, periodistas, víctimas y activistas lograron que la verdad saliera a la luz. En 2006 el Vaticano lo sancionó, entre comillas, pues solo lo retiraron de su ministerio y lo mandaron a una vida de oración y penitencia. Pero nunca fue juzgado, nunca enfrentó la justicia humana. Para muchos fue un castigo tibio, indigno frente a la magnitud de sus crímenes. ¿Creen que la Iglesia actuó tarde o nunca quiso actuar realmente? Y por último, pues vamos a hablar sobre las lecciones que nos deja este libro. El caso Maciel no es solo la historia de un hombre, es la muestra de cómo el poder puede proteger al abuso durante décadas. Carmen Aristegui deja claro que el silencio institucional fue tan grave como los abusos mismos. Y aquí viene la frase clave: el silencio protege al abusador, nunca a la víctima. El periodismo, en este caso, fue la única herramienta de justicia. Este libro no es el único que habla del tema, existen otros muy importantes, como el libro de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo de Fernando M. González, que se los recomiendo mucho, y también el libro de La Confesión
de Jesús Rodríguez Amador. Si quieren que les haga también reseña de estos 2 libros, por favor, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Además, como les comento, hay documentales y artículos que amplían aún más la historia. Si quieren, en otro video podemos reseñar estos materiales. Hoy hemos recorrido juntos esta reflexión. Hablamos de la infancia y del ascenso de Maciel, de sus abusos, del silencio de la iglesia, de su caída y de las lecciones que nos deja. Este no es un libro para el morbo, es un libro para abrir los ojos, para recordar que la verdad, aunque incomode, siempre es necesaria. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, regálame un like, envíame todos tus comentarios y lo más importante, ayúdame a compartir este video. Nos vemos en el próximo video y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.